Dios les bendiga, amados hermanos y familia de la fe, Iglesia Bautista de Lajas y los amigos que se unen a esta transmisión, a escuchar esta transmisión en esta noche. Sean todos bendecidos, el Señor cuide de cada uno de ustedes. Quisiera antes de comenzar con la reflexión brevemente expresar acción de gracias. Muy en especial agradecer a los hermanos que oraron por mí y se han preocupado y han llamado y han puesto mensajes de texto, porque como ustedes saben, el martes me puse la segunda dosis, y mi esposa nos pusimos la segunda dosis de la vacuna, y especial sobre todo a mí. Ella no tuvo ningún efecto, pero a mí me tumbó de martes para miércoles. Estuve bien, con mucha fiebre y bien imposibilitado de hacer nada, pero ya gracias al Señor, ayer jueves de mediodía abajo me sentí más recuperado y así he estado con la ayuda del Señor. Él es Dios que nos sana, Él es Dios bueno con nosotros, y agradezco al Señor y agradezco a la iglesia por su interés, hermanos. El Señor ha escuchado las oraciones y confiamos en el Señor que todo lo puede. Quisiera entonces, una vez dicho esto, orar al Señor para entrar de lleno a la reflexión bíblica que tenemos para esta noche. Padre bueno y Dios eterno, eres glorioso y tu nombre invocamos por Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, para exaltarte y bendecirte y reconocerte, oh Dios, en todos nuestros caminos, reconocerte en esta circunstancia, Señor, de nuestras vidas, reconocerte en este momento que vamos a tomar tu palabra en nuestros labios. Es un privilegio hacerlo, Señor, por lo cual te estoy agradecido, suplicando que tú hagas provisión por tu Espíritu Santo para que esta reflexión, este consejo de tu palabra sea para cada uno de los oyentes como tu Espíritu Santo quiera aplicarlo, oh Dios, a nuestras vidas. A ti oro, Señor, en acción de gracias, y pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Los 4 evangelios nos relatan acerca de múltiples encuentros que nuestro Señor Jesucristo tuvo con personas de todo tipo, de todas necesidades y de toda clase de intenciones. Desde su encuentro con los que llegaron a ser sus primeros discípulos, aquellos hermanos pescadores, a los cuales llamó a seguirles, hasta el encuentro definitivo con sus acusadores y que llegaron a ser inclusive sus jueces, que llevaron al Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Nuestro Jesús y Señor y Salvador. Él tuvo de principio a fin en cada uno de esos encuentros prácticamente una manera que podemos identificar como una manera peculiar del Señor atender, ¿verdad? El propósito de cada encuentro, de cada careo que Él tenía con las personas. Él iba directamente al asunto, lo hacía sin rodeos. Él iba a la raíz del problema, sin desviarse de la razón por la cual Él vino desde el seno de su Padre, desde la gloria misma eterna a este mundo. Ya Él lo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19, versículo 10, como Él mismo testifica de sí. Jesús no se iba por las ramas en su diagnóstico, sino que inmediatamente que tenía la oportunidad iba directo al corazón del hombre, directo al corazón del asunto. Él veía cada caso, en cada caso él veía la necesidad de un tratamiento de raíz, de un tratamiento que fuera radical, hacia un cambio obviamente también radical que pusiera a sus oyentes, ¿verdad?, en una correcta relación con Dios. Siempre en cada conversación Él buscaba
que ese fuera el giro que tomara la conversación y el consejo que él siempre tuvo para dar. Se daba siempre a conocer como el Hijo de Dios y su propósito de venir a salvar a los pecadores. Uno de los personajes en uno de esos encuentros se llamaba Nicodemo. Nicodemo es un personaje modelo que yo entonces estaré usando para ver este tratamiento de Jesús en la mayoría de sus encuentros. Ver este proceso de un cambio radicalmente bíblico que en el caso de Nicodemo, como en el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, en el caso de Zaqueo también, por ejemplo, que fueron encuentros personales, individuales, pues hubo un resultado, ¿verdad?, de un cambio de corazón. No fue así con todas las personas, porque como dije ahorita, no todos tenían la misma necesidad, no todos tenían las mismas intenciones cuando venían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en un buen sentido, este no fue el caso de Nicodemo, sino que él vino a Jesús, y quiero que veamos en esta noche cómo fue que Jesús trató con Nicodemo y cuál fue este cambio que hubo en este hombre. Yo quisiera que entonces fuéramos al Evangelio según San Juan, donde está este relato, en el capítulo 3. Voy a leer solamente los versículos del 1 al 15, aunque el pasaje lo podríamos extender en su contexto hasta el versículo 21. Pero vamos a leer hasta el versículo 15. Dice esta palabra del Señor en Juan capítulo 3, leyendo desde el versículo 1. Dice esta palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor bendiga esta palabra en tu corazón, hermano y amigo, que escuchas en esta noche. Lo primero que vamos a estar viendo aquí en esta reflexión que he titulado Un cambio radicalmente bíblico, y ciertamente hay un proceso que se da y hay una manera en que Jesús lleva a Nicodemo a darse cuenta de que tiene que darse ese cambio, ¿verdad? Y qué es lo que realmente lleva a ese cambio de lo que es pasar de una circunstancia en la que estaba Nicodemo a lo que eventualmente al final llegó a ser. Lo primero que vemos aquí es, en primer lugar, a un Nicodemo radicalmente perdido. Nicodemo era un hombre ciertamente radicalmente perdido,
Fíjense esto, aunque era miembro de uno de los partidos más influyentes en Palestina, que eran los fariseos. Estos fariseos interpretaban correctamente muchos asuntos doctrinales, eran maestros del pueblo desde el punto de vista espiritual y habían producido hombres de mucha fama en aquel tiempo y de mucha influencia, como por ejemplo lo fue Gamaliel y como lo fue el que llegó a ser luego el apóstol Pablo, que era parte, eventualmente fue parte también de ese grupo de los fariseos, y como lo fue el historiador Josefo. Bien, ahora hermanos, el error fundamental, sin embargo, de estos religiosos, de estos líderes religiosos, era que ellos hacían de la religión algo externo, una religión de obras, sin una relación realmente personal y espiritual con Dios. Nicodemo, por lo tanto, era un convencido de la justificación por las obras. ¿Bien? Claramente es lo que se desprende de lo que se dice de Nicodemo, de quién era este hombre, y obviamente lo podemos deducir no solamente hermano, por el contexto de que era fariseo, sino por lo que, por ejemplo, en Romanos capítulo 10 y versículos del 1 al 4, describe el apóstol Pablo de una manera muy gráfica con relación a cómo era Nicodemo y cómo eran pues los miembros de aquel Sanedrín. Voy a leer estos versículos en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos estaban apegados a la ley, pero no entendían, no discernían, ni enseñaban, ni creían para ellos mismos que el fin de aquella ley era guiar al pueblo a que se dieran cuenta que eran pecadores y se prepararan para que cuando estuvieran delante del Mesías, ellos le pudieran creer, le pudieran recibir y tener el perdón de sus pecados. Solamente, como es ilustrativo aquí, bien, pues estaban completamente enanejados de lo que era una relación vital con Dios, aunque eran en un sentido celosos de la ley y eran buenos maestros en algunas áreas de doctrina. Ahora, Nicodemo aún más era miembro, no solamente era fariseo, sino que era miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante en Israel, y además de eso era maestro, como lo describe el versículo 1 que leímos, un principal entre los judíos. Eso era él, un principal entre los judíos. He aquí entonces al hombre que vino de noche a Jesús, lo que nos muestra en segundo lugar, y este es el segundo punto, si pudiéramos decir aquí, un Nicodemo radicalmente resuelto, bien, perdido, ciertamente, pero que estaba resuelto porque estaba pasando algo con Nicodemo que no era la experiencia de los otros fariseos con los cuales él se juntaba y que era parte de lo que eran los líderes religiosos de aquella época. Todas las posibles razones que nosotros pudiéramos imaginar de por qué Nicodemo vendría a Jesús de noche podrían ser posibles y son meras especulaciones, porque el pasaje no nos dice la razón por la cual él vino de noche. Ahora, para mí en lo personal lo sobresaliente es que me parece a mí que a Nicodemo le había picado la curiosidad respecto a lo que había visto y a lo que había oído decir acerca de Jesús. En otras palabras, Nicodemo sabía cosas sobre Jesús, pero no le conocía personalmente. Más relevante aún, Dios había preparado
ese encuentro. Dios había iniciado un proceso en la vida y en el interior de este hombre llamado Nicodemo. El mismo Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se dan cuenta ustedes? Ciertamente ni Nicodemo, ni ningún hombre viene a Dios o busca de Dios de una manera que sea voluntaria, sino es porque Dios interviene, crea la circunstancia que en su soberanía y su consejo eterno le es parecido hacer. Pero el hombre no puede tener ningún tipo de jactancia de que yo me convertí o de que yo empecé a buscar de Dios. Si empezamos a buscar de Dios es porque Dios inició esa iniciativa, la puso en cada uno de nuestros corazones. El mismo Jesús también añade, allí mismo en ese capítulo 6 y versículo 44, dice: ninguno, y ninguno es categórico, hermanos, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto clarifica más lo que acabo de decir, que es todo una convicción bíblica que la palabra nos da permiso a tener en cuanto a lo que es la elección soberana de Dios en los que se han de salvar. Y qué bueno, hermano, que Nicodemo vino a Jesús aquella noche. Y entonces inmediatamente comienza la interacción entre ellos. Y es Nicodemo el que toma la iniciativa. Rabí, dice él, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 2, la parte B. ¿Okay? Entonces, nos damos de inmediato, en tercer punto, con un Nicodemo radicalmente confrontado en su fe. Él hace una expresión que podríamos decir: mira, hay unos atisbos, ¿verdad?, de unas señales de algún grado de fe en este hombre. Pero entonces Jesús, ¿verdad?, una vez Nicodemo le hace esta expresión, Jesús hace esta declaración, de que Nicodemo, hace esta declaración. Hay una connotación en lo que realmente Nicodemo está expresando. Bien, esta declaración de Nicodemo denota un grado de confianza en Jesús, aunque sea pequeño. La respuesta entonces inmediata de Jesús es una respuesta que parece desconcertante, pues parecería como que no guardara ninguna relación con lo que Nicodemo acababa de confesarle a Jesús, que era su convicción, ¿verdad? La razón por la que él vino: mira, yo vengo a ti porque realmente nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Había una inquietud en Nicodemo, y fíjense ustedes cómo es que entonces el Señor le responde a él. Bien, el Señor lo que hizo fue de inmediato, fue confrontar esa fe que Nicodemo expresó hacia el Señor Jesús. Y lo hizo Jesús de una manera radical, o sea, sin irse por las ramas. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús veía en este hombre la necesidad de un nuevo nacimiento. Realmente era lo que Jesús veía. Es como si Jesús le hubiera declarado que no era suficiente, Nicodemo, no es suficiente que tú hayas venido por añadir más conocimiento a lo que ya tú sabes como un maestro de Israel o como un buen fariseo, o que sencillamente quieras aprender pues algunas cosas acerca de mí. ¿Sí? El entusiasmo de este hombre necesitaba una experiencia de fe que lo cambiara de su estado de muerte espiritual a un estado de nueva vida, de un nacimiento espiritual, de una vida cambiada. Nicodemo, como hemos dicho y hemos visto ya por lo que vimos al principio, era un paladín de la religión de obras, de lo externo,
pero completamente falto de discernimiento espiritual, falto de ver lo que hay dentro del plato, que eso era característico, y Jesús se lo señaló en una ocasión a los fariseos. Ustedes les gusta ver solamente lo de afuera del plato, pero no ver lo de adentro. Criticaban a los demás y hablaban de los demás, pero ellos eran los que estaban por dentro sucios, ellos eran los que estaban como tumbas llenas de gusanos, etc. Bien, era lo que Jesús, y Nicodemo pues era uno de ellos, estaba en esta misma condición. No podía ver lo que era esencial, ¿bien? Lo que verdadera y radicalmente cuenta con relación a tener una posición diferente y significativa con Dios. Entonces, confrontado con su condición espiritual, fíjense que podemos darle un punto bueno, añadir, podríamos decir así, algo en favor a la actitud de Nicodemo. No solamente expresó un atisbo, un interés, sino que también fue lo suficientemente humilde, ¿bien? Para no ofenderse y para no quitarse, para no tener una excusa y decir, bueno, pues está bien, después seguimos hablando, sino que le quiso dar fundamento más sólido a aquella fe débil, a aquello que ya el Señor había comenzado a obrar en su corazón, aquella pequeña y defectuosa fe, aquel pequeño interés, podríamos decir así, que había expresado al inicio de su conversión, necesitaba ser avivado, necesitaba crecer, necesitaba ser alimentado. Su inicio fue débil, sin embargo fue útil, porque vino, es lo primero y necesario para un cambio radical en cuanto a la salvación. Venir a Jesús, ¿bien? Porque es Él el que ofrece la salvación. Es Él el que tiene palabras de vida eterna. Y por el Evangelio ahora lo sabemos. Y las tenemos cuando leemos la palabra de Dios. En el caso de Nicodemo, él estaba delante del que y recibiendo de una manera directa y personal y gráfica aquellas palabras que eran espíritu y que eran vida, hermanos. Qué privilegio y qué oportunidad tan grande estaba aprovechando Nicodemo, porque Dios puso en su corazón ese interés, ese mover del espíritu, si pudiéramos decir, como a veces decimos nosotros, y responder, ir hasta Jesús en aquel momento. Es decir, que su inicio fue débil, pero fue útil. Su necesidad, su condición de muerte espiritual y su frágil fe o inclinación que se expresó al inicio, necesitaba una sustancia. Nicodemo necesitaba un mensaje, hermanos, radicalmente bíblico, que afectara sus cimientos equivocados que él siempre había tenido y las dudas que tenía acerca de Jesús, hermanos, y lo recibió. Gracias a Dios lo recibió, y nada menos que de Jesús, de primera mano, no porque nadie le dijo, sino porque él mismo tuvo esa confrontación con el Señor y Salvador Jesucristo. Recibió la explicación doctrinal que necesitaba respecto a la regeneración o nuevo nacimiento. Hagamos solo un resumen de lo que Jesús le enseñó a Nicodemo y lo que en esta noche nos quiere también enseñar a nosotros o poner delante de nosotros, inclusive los que ya somos salvos por causa del bien que nos hace a nosotros los creyentes del Evangelio y el bien supremo que le hace a los que todavía están sin Cristo y que respondan a la fe en el Señor Jesucristo para vida eterna. Quisiera ver unos principios básicos que se enseñan o que se ven aquí en verdades. Por ejemplo, los versículos 3, 5 y 7 son versículos que expresan la misma verdad o el mismo principio. Sin esta transformación del nuevo nacimiento, definitivamente no se es cristiano, no se es salvo, o no se es una nueva criatura, o no se es un hijo de Dios. Todas estas cosas significan exactamente lo mismo. Fíjense cómo Jesús dice en el versículo 3 de una manera clara. Bien, de cierto os digo, que
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 vuelve y le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Quedó claro? Bueno, 3 veces prácticamente Jesús le dice lo mismo. Y es interesante que se lo dice. Y le dice, esto es categórico, porque cada vez que Jesús decía, de cierto, es una manera de hablar, en aquel contexto de los judíos, de hablar anticipando que lo que la persona iba a decir, en este caso Jesús, había que prestarle oído. Era algo sumamente importante. Tenía un peso que había que prestarle atención. Y todas las veces que Jesús habla con él en estos versículos, le hace el énfasis que Jesús quería que Nicodemo tuviera cuando Jesús le dijo estas cosas. Bien, sin esta transformación del nuevo nacimiento, no se es cristiano. El versículo 6 indica que este nuevo nacimiento es de índole espiritual. No es algo carnal, no es algo que consiste en que yo siento un escalofrío, o siento un frío, o siento una emoción, algo que ahora se siente y quizás mañana no se siente, y que no solamente es eso, que no haya una evidencia en el futuro inmediato y a largo plazo inclusive, que denote que ha habido un cambio. Porque no vamos a quitar de medio que tenemos emociones, ¿verdad? Y puede pasar y nos da alegría y nos da gozo y expresamos este nuevo nacimiento, esta recepción de Jesús verdaderamente cuando es sincera y con arrepentimiento, como expresando que se nos ha quitado un peso de encima y lloramos o comenzamos a alabar a Dios y hacemos todo tipo de expresiones con regocijo. Eso está bien, porque somos humanos, ¿verdad? Antes no teníamos esa actitud hacia Dios. Ahora, por el nuevo nacimiento, comenzamos a tenerla. Y puede ser que desde el mismo momento de la conversión, eso ciertamente ocurra. Ahora, no podemos confundirnos de algo que es meramente un sentir, de algo que es meramente emocional, que es meramente circunstancial, y mucho menos algo que es físico, como Nicodemo pensaba que esto era cuestión de entrar otra vez al vientre de la madre para volver a nacer. Imposible, ¿verdad? Aunque el hombre pudiera, hermano, es lo que Jesús le quiere decir en ese versículo 6 a Nicodemo, era que aunque el hombre pudiera nacer otra vez o nacer 1000 veces del vientre de la madre, nacería siempre y cada una de las veces pecador, muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, porque lo que es de la carne es un nacimiento físico, pero Jesús estaba hablando aquí de un nacimiento que no es de la carne. Es espiritual, viene de parte de Dios. Qué hermoso es el Evangelio, hermanos. Wow. El versículo 8, entonces también alude a que el nuevo nacimiento es una experiencia milagrosa. O sea, solo Dios puede producir ese nuevo nacimiento. No es algo carnal. ¿Bien? No se nace en un hogar, se puede nacer en un hogar cristiano y nuestras madres o padres, ambos, y nuestros abuelos, y podemos tener una herencia de buen testimonio en la familia, de un trasfondo de gente convertida y que han dado gloria a Dios, pero nosotros nacemos en la carne. Tenemos que nacer del Espíritu, tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque no hay garantía. Nosotros no nacemos en la iglesia. Hay gente que testifican del Evangelio, de que son salvos. Bueno, pues yo nací en la iglesia. Bueno, eso no tiene, eso es muy vago, eso no tiene que ver nada con lo que Jesús está diciendo aquí. Está hablando de una fe, de nacer de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto no tiene que ver nada con la herencia física. Es lo que él dice en el capítulo 1, versículo 13. Y esto no es de carne, ni es de voluntad de hombre, ¿verdad? No es por voluntad de varón, ¿verdad? Es por parte de Dios. Entonces no solamente es una experiencia milagrosa que solamente Dios puede producir, porque si la pudiera producir el hombre, quien fuera, pues entonces no es un milagro, es algo que el hombre puede hacer.
Un milagro siempre es algo que definitivamente solamente Dios por su poder, ¿verdad?, lo puede hacer. También es un misterio, porque no se puede explicar. Así como no se puede explicar el fenómeno del viento. Es lo que le está diciendo el Señor aquí en estos versículos a Nicodemo, por ejemplo. Fíjense ustedes, el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es lo que está diciendo. Es algo que es espiritual y es algo que es misterioso. Tú no puedes explicarle a otro cómo es esto de la salvación. Es una experiencia muy particular, muy personal de la persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces ya no necesita explicaciones. Nació de nuevo y ya sabe lo que es, porque lo experimenta. Es lo que el Señor está queriendo indicar en lo que está diciéndole aquí a Nicodemo en estos versículos, en toda esta cátedra de enseñanza que Él está dando. Finalmente, los versículos del 14 al 21 plantean que el nuevo nacimiento ocurre de una fe radicalmente y no por un mero conocer o un mero simpatizar o por una respuesta que pueda ser inducida por cualquier artificio humano. Ocurre por la fe en el sacrificio de Cristo, de nuestro Salvador Jesucristo, allá en el Calvario, en la cruz del Calvario. Y obviamente implícito está su resurrección, porque Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado, como dice el Evangelio, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por eso es que podemos tener garantía de un Salvador, porque si no hubiera resucitado de los muertos, como Pablo explica, pues entonces vana sería nuestra fe, porque ¿cuántos no mueren en favor de otros? Pero eso no nos da ninguna seguridad de vida eterna, porque el que muere, ¿verdad?, muere en sus pecados. Pero no fue así con el Señor Jesucristo, porque en Él ni hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él dio su vida por cada uno de nosotros, identificado con nuestra condición pecaminosa, para pagar la culpa de nuestros pecados. Pero Él fue siempre y en todo momento sin pecado. Entonces, hermanos, esta verdad Jesús la ilustra muy claramente a Nicodemo. Y qué genial era Jesús como maestro, ¿verdad? Porque si Nicodemo era fariseo y era maestro de los judíos, entre los judíos, tenía que saber lo que Jesús le iba a plantear. Y fíjense cómo Jesús usa el conocimiento que Nicodemo tenía para hacerlo pensar, ¿cómo podríamos decir? Para atacar su conciencia, atacar su corazón, atacar su incredulidad que hasta ese momento él había tenido. Nicodemo es confrontado cuando Jesús le refiere el acontecimiento de las mordeduras de las serpientes, unas serpientes venenosas, obviamente, que Dios envió en el desierto a aquellos israelitas en el peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida, como castigo por la incredulidad y el pecado de ellos, y de estar siempre quejándose contra Dios. Y entonces, ¿cómo Dios mandó a levantar en ese contexto de que las serpientes venenosas picaban a las personas y morían, obviamente? ¿Cómo entonces Dios mandó a levantar una serpiente de bronce en un asta, con la instrucción de que el que fuese picado por una serpiente venenosa y viniera y mirara la serpiente de bronce que fue mandada a poner en aquel asta, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué iba a pasar? Sanarían, no morirían, y esto era un anticipo, ¿verdad?, de lo que es la fe genuina. Bien, entonces en la mente y la conciencia de Nicodemo debía haber quedado claro que la aplicación hecha por Jesús a este evento de lo que ocurrió en el desierto era una declaración de sí mismo, de Jesús mismo, como el Salvador del mundo.
porque en ese contexto que entonces Jesús dice en el versículo 14 al 18, donde entra a explicar estos detalles, dice, así como aquella serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gráfico lo hace Jesús. Le está diciendo, yo voy a ser levantado en la cruz del Calvario. Yo soy la solución a tu pecado, a que tu pecado sea perdonado, a que tú seas librado de la condenación y el castigo eterno. Cuando yo sea levantado en aquella cruz del Calvario, todos los que miren con fe serán perdonados de sus pecados, porque voy a la cruz a llevar ese castigo en lugar de cada uno de ustedes. Qué claro se lo planteó Jesús a Nicodemo. De seguro, aunque él no hizo ninguna expresión, su conciencia y su corazón tenían que haberse ido muy, pero que muy tocados, como decimos nosotros, acerca de lo que Jesús le acababa de explicar. Vamos a una enseñanza para cerrar entonces, para nosotros, en esta noche. Nicodemo vino a Jesús con una fe en ciernes, una fe recién naciendo, si pudiéramos decir así, perdonen la expresión. Una fe pequeñita, sabiendo apenas algo acerca de Jesús. El comportamiento de Nicodemo fue un comportamiento tímido, quizás fue calculado, él fue muy precavido posiblemente por esto de que haya venido de noche, por las razones que fueran, pero vino a Jesús. Vino a Jesús, y eso es importante y es necesario, venir a Jesús. Cada vez que una persona le hable el evangelio a usted, le hable las buenas nuevas de salvación, dé por sentado, no que está delante de Jesús porque esa persona sea Jesús, sino que como Nicodemo escuchó las verdades del evangelio que necesitaba oír para llegar a tener un nuevo nacimiento por la fe. Asimismo, tómelo usted, como que de parte de Dios usted está delante, como Jesús, como Nicodemo estuvo delante de Jesús. Vino a Jesús, y qué bendición que Jesús no le echó fuera. Jesús veía, como ve hoy, en cada corazón, en la mayoría de los corazones, la ignorancia, ve la ceguera espiritual, ve las tinieblas en el corazón de este hombre, Nicodemo, y en el de todas las personas que aún están sin salvación. Jesús veía esa llama pequeñita en el corazón de Nicodemo. Bien, aquella luz encenderse en el corazón de Nicodemo era pequeñita apenas, pero Jesús no la apagó. Con todas sus dudas, Jesús la escuchó, y Jesús lo que hizo fue entonces, ¿verdad?, darnos un ejemplo a nosotros de qué hacer, hermanos, con estas personas a nuestro alrededor, en el seno de nuestras familias. Bien, hay tantas oportunidades para poder entonces hacer como hizo Jesús y traer corrección a la ignorancia del corazón, hacerlo con gracia, hacerlo, ¿verdad?, con compasión, pero hacerlo como Jesús hizo con este hombre. Él nos dio el gran ejemplo para nosotros los creyentes, a que no desanimemos la fe que es débil. El recién convertido por lo general pues tiene dudas, está empezando en cero, podríamos decir así, en cuanto a las cosas espirituales, y necesita nuestro apoyo, necesita nuestra ayuda. Hay nuevos creyentes que están en una crisis por la persecución que inmediatamente posiblemente se vuelca contra ellos, por la incomprensión de los familiares, por el rechazo, por las burlas, porque vienen ataques del enemigo, poner dudas, ¿verdad?, y sombras en cuanto al evangelio en su propio corazón. Y nosotros necesitamos, hermanos, no apagar esa fe, sino soplarla, como hizo Jesús, soplarla con el evangelio, para que esa fe entonces se anime, esa llama se anime y llegue a ser una llama fuerte. Así fue como Jesús hizo con Nicodemo. Hermano, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como Romanos capítulo 10,
Versículo 17 lo plantea. Y como lo plantea el apóstol Pedro en la primera carta, cuando testifica que siendo renacidos, hablándole a los creyentes, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este es el instrumento que Dios usa, su palabra y el evangelio, para traer esa vida, traer esa convicción que hace renacer, que hace nacer de nuevo al que está en tinieblas, porque no conoce todavía al Señor. Yo cité de Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23. Nicodemo comprobó las palabras de Jesús, aquella enseñanza que Jesús le dio, y la comprobó con hechos, con los hechos de la muerte de Jesús en la cruz. Nicodemo verdaderamente vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús levantado sobre el asta de madera, allá en la cruz del Calvario. Y su fe en Jesús entonces llegó a su clímax y llegó a su confirmación en su corazón, al punto de que él llegó a arriesgarlo todo, al enterrar a Jesús, el cuerpo de Jesús, junto con otro creyente anónimo que también era fariseo, ¿verdad? José de Arimatea. Esto lo vemos nosotros en Juan capítulo 19, los versículos del 38 al 42, que se los dejo para que ustedes después lo vean, porque no tenemos mucho tiempo para realmente extendernos. Pero vemos a un Nicodemo que prácticamente inmediatamente que nació de nuevo, se identificó públicamente con Jesús, arriesgándolo todo por causa de Cristo, al punto de bajarlo de la cruz, preparar los ungüentos que se necesitaban y darle una sepultura digna. ¡Qué bendición! ¿Bien? ¡Wow! Entonces, hermano, Nicodemo llegó a ser un hombre radicalmente bíblico. Hizo manifiestamente público que sus obras ahora eran obras hechas en Dios, como el versículo 21 que no leímos establece. Fue radicalmente bíblico, cueste lo que cueste, la obediencia al evangelio y la obediencia y el testimonio como cristiano. O sea, no es que tengamos una experiencia de conversión y allí se acabó todo. Es que sigamos las pisadas del Maestro, sigamos al Señor, crezcamos en nuestra identificación con Cristo, demos testimonio de Él. No importa que eso conlleve riesgos, ¿verdad? Y nos cause problemas, cuando el mayor de los problemas ya Jesús lo ha resuelto, dándonos perdón de nuestros pecados, dándonos esperanza verdadera, esperanza y confianza de la vida eterna. Entonces, mi reto en esta noche, mi desafío final es que mire ahora mismo tu fe, allí donde tú estás en tu casa, donde quiera que estés frente a la pantalla. Yo te pregunto, ¿se ha producido el nuevo nacimiento en ti por medio de esa fe que tú dices que tienes? Si no, mi consejo es que tú continúes oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ven a Jesús aunque sea tambaleando. Continúa preguntando, ¿cómo puede hacerse esto? No desistas como Nicodemo, él no desistió. Pero eso sí, pregunta con sinceridad. Pregunta con ruego a Dios. Pide a Dios que tenga misericordia de ti. Porque ciertamente que este nuevo nacimiento, como dijo Jesús, llega como el viento. Llega como el viento. Amén. Amén. Quiera el Señor bendecir tu alma. Quiera el Señor que esta palabra que hemos compartido llene tu corazón de luz, que te traiga al Evangelio del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos dar gracias por la cátedra que tú le diste a Nicodemo, Señor, perdido como él estaba, al punto, Señor, de llevarlo a la cruz
para que allí finalmente él estuviera persuadido y convencido de que tú eres el Salvador, de que tú estabas muriendo en lugar de él, que estabas tomando su lugar, Señor, al punto que llegó al nuevo nacimiento. Y por ese nuevo nacimiento fue que él se atrevió entonces de manera pública, Señor, dar testimonio de esta fe, validar su fe, aquella fe pequeñita que trajo la primera vez que se encontró con Jesús y que llegó a ser una llama, llegó a ser fuego ardiente en su corazón, que lo llevó a arriesgarlo todo por causa de su Maestro, por causa de su Salvador. Padre, que así sea con nosotros los creyentes en esta noche, valorando todo lo que tú has hecho, sobre todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos concedas el tener un testimonio de valentía, un testimonio, Señor, de firmeza en medio de las circunstancias presentes, difíciles, Señor, de antagonismo, de desafío a la fe que todos nosotros los creyentes vivimos en este día presente. Y que también, Señor, para cualquiera persona que en esta noche haya estado escuchando el mensaje, esta reflexión, y como Nicodemo no tenga esta fe que en un principio Nicodemo no tenía, igualmente que él, Señor, tú uses esta cátedra que le diste a Nicodemo para que el que no te conoce, Señor, venga al arrepentimiento, Señor, y te reciba como Señor y Salvador de su alma. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.